Los más únicos y detergentes recordarán Scott Pilgrim contra el mundo. Algunos otros recordarán las aventuras de Tintín de Steven Spielberg. Sin embargo, la enorme mayoría seguramente vio en algún momento Baby Driver o Ant-Man. Bueno, pues todos estos proyectos tienen algo en común y es Edgar Wright, ya sea como director o como escritor. Yo en lo personal a este director lo conocí principalmente por la famosa trilogía Cornetto, específicamente por Hot Fuzz. Y es que en aquel entonces, mucho antes de que el streaming fuera algo cotidiano en nuestra vida diaria de entretenimiento, pues se acostumbraba a ver las películas en un formato físico, casi siempre Blu-ray o DVD. Como pues básicamente soy pobre, sí, lamentablemente tenía que recurrir a la piratería que generalmente se vendía en los tianguis. En aquella época había dos hermanos, un par de gorditos de hecho, les conocíamos como los gordos de las películas, que te conseguían cualquier película a una calidad excelente, algo que por lo menos en aquel momento en los formatos físicos piratas era casi imposible. La mayoría de las veces se veían bastante mal porque eran grabadas del cine o algo por el estilo, pero ellos las conseguían en una calidad excelente y te conseguían cualquier película de cualquier época, al grado de que gracias a ellos pude ver por primera vez el King Kong de 1933, imagínense. Y fue ahí en ese puesto que vi una película de policías londinense que me recomendaron que se llamaba Hot Fuzz, dirigida por supuesto por Edgar Wright, y ahí fue cuando entré a la trilogía Cornetto. Esta trilogía se compone por la ya mencionada Hot Fuzz, The World's End y Shaun of the Dead, la cual es mi absoluta favorita. Pero ahora este afamado director de culto se embarca en una nueva aventura para el gran público, muy londinense aún así, de la mano de Anya Taylor-Joy, Thomasin McKenzie, es decir, una desconocida, o al menos desconocida para mí, la chava de Gambito de Dama y el príncipe Felipe. Es así como llega a la gran pantalla Last Night at Soho. ¿Qué tal está? Aquí te lo digo. Yo soy Edgar Wright, esto es Cinología MX, comenzamos. Antes de continuar, te recuerdo que mis redes sociales están apareciendo en este momento en pantalla y te dejo el link aquí abajito en la descripción. Algunos tal vez ya lo sepan, pero acabo de empezar un podcast con unos amigos, se llama Otro P Podcast u OPP Podcast. Nos encuentran en Anchor, en Spotify, en Google Podcast y por supuesto también aquí en YouTube. Hablamos de política y actualidad y diversos temas de esa índole. Así que pues los invito a que vayan y se suscriban. Les dejo el link al canal aquí arriba en las tarjetitas. How can you lose? Ahora, de nuevo, esto es una película para el gran público y la verdad es que cumple, sí logra mantener pues cierto dinamismo, cierto misterio, actuaciones decentes, bastante acción y una historia que logra involucrar lo suficiente como para mantenernos al filo de la butaca, al menos el 75% de la cinta. Last Night at Soho nos cuenta la historia de una pequeña niña que vive en la campiña inglesa, que es aceptada en una gran escuela de diseño de modas en Londres y pues ahora tendrá que mudarse a la gran ciudad para cumplir con su sueño de estudiar diseño de moda. Por supuesto se encuentra con una gran ciudad agresiva, tumultuosa, vertiginosa, llena de gente que es mala con ella, no logra encajar, lo típico de las grandes ciudades del mundo. Resulta que esta chica tiene la capacidad de ver a su madre muerta a través de los espejos y una vez que se muda adquiere la capacidad de ver a otra mujer de los años 60 a través de los espejos y comienza a involucrarse en su vida y en su lucha por llegar a ser una gran cantante de clubes nocturnos en Londres en los años 60. Es siguiendo la historia de esta mujer, involucrándose totalmente en su historia, que se da cuenta de que se ve inmiscuida en un gran misterio que involucra por supuesto la prostitución de la época en Londres y un terrible crimen que tendrá que resolver más de 50 años después. Ahora, de entrada a la película, logra mantener una atmósfera increíble desde el principio. La película arranca con Thomasin McKenzie en su personaje, que no recuerdo el nombre, disculpen ustedes, pero comienza con ella bailando canciones de los 60. Ella tiene una gran afición desde un principio de la película por la época de los 60 en Londres. De hecho hay una parte en la que ella dice que seguramente en aquella época era como el centro del universo y prácticamente lo era, por lo menos era el centro del mundo. Recordemos que en los años 60 y 70 los londinenses o los ingleses en general estaban dominando prácticamente casi todo lo que tenía que ver con el entretenimiento. Tenían a los Beatles, el movimiento del rock en general, se estaba dando en los 70s el punk, por algo de hecho Cruella se ambienta en el Londres de los años 70, pero también tenían por supuesto los principales movimientos estudiantiles, estaban arrasando en el cine, en la televisión. La realidad es que sí, Londres era prácticamente el centro del mundo. Parte de ello se refleja en la fascinación de Thomasin McKenzie
por aquella época en su país. Lo que me encanta de esta secuencia inicial es que se nos dan ya indicios de que ella tiene una gran capacidad de diseñar ropa. Si bien después ya se nos dice que ella hace su propia ropa, ella empieza con un vestido precioso al estilo de los años 60 justamente, pero totalmente hecho de periódico. La forma en que resuelve muchas cosas en la ropa vale mucho la pena, si la ves en streaming, ponerle pausa y ponerle atención a los detalles del vestido hechos con periódico. De verdad está precioso y está muy creativo y nos da muchos indicios de que esta es una chica pues inocente, muy alegre por supuesto, y por supuesto esto tiene un choque muy fuerte cuando se muda finalmente a Londres. Ahora, la forma en que nos presentan esta otra habilidad sobrenatural que tiene de ver a su madre muerta en el espejo, pues se nos presenta de una forma lo suficientemente ambigua como para que puedan jugar con cómo funciona esta habilidad, porque después se nos van revelando cosas de esa habilidad, pero también está lo suficientemente clara como para que no nos sintamos confundidos. Así que ahí, bien por esa parte. Ahora, cuando llega, por supuesto, lo primero es que se encuentra con una ciudad muy agresiva. De hecho, lo primero que se topa es que sufre acoso del taxista que la lleva a su hogar donde va a vivir. Y por supuesto, esto nos da evidencia de que este tipo de cosas no ocurren solamente en el tercer mundo. Pero bueno, por supuesto, llega con una mujer que está, digamos, mucho más vivida, por supuesto. La ve mal, fuma, bebe, por supuesto, nuestra protagonista ni siquiera fuma, ni siquiera bebe. De hecho es curioso porque después acaba trabajando en un pub y bueno, de pronto sale con ella, con el resto de amigas que tiene ahí, no encaja, la odian justamente porque no encaja ahí. Todas ellas son como mucho más, digamos, libres con respecto a cómo viven la vida, su sexualidad, el acercamiento que tienen con los vicios, y ella es muy inocente. Y de hecho lo primero que ocurre como muy fuerte para ella es que regresa a su casa y lo primero que ocurre cuando ella está a punto de dormir es que la roomie, que es la primera que conoce cuando llega a Londres, pues se mete a coger con un güey evidentemente frente a él, típico de las universidades en las películas, por lo menos en las películas anglas, y sale y hay toda una fiesta en el edificio donde vive. Ella decide que no puede estar ahí, así que encuentra un departamento donde está rentando una señora. Por supuesto, el hecho de que sea una señora mayor, que de hecho fue joven en los años 60, y el hecho de que sea una mujer que, no, que tiene muchas reglas, que tiene mucha estructura para poder rentar ahí, a ella le viene de pelos. Porque pues principalmente es una chica bastante tranquila, que casi no sale, que lo más que hace es poner sus discos de los años 60 y de hecho justamente ella escucha los vinilos originales en un tocadiscos. Y eso hace que se lleve bien con su casera. Es llegando aquí que se comienza a meter en la historia de Anya Taylor-Joy, la cual es una mujer que vivió en los años 60 que pretende ser una gran cantante en un gran club en Londres. Es cuando intenta hacer esto que llega al gran club justamente en el que quiere cantar, quiere ver al dueño y no la dejan y ahí conoce a Jack, interpretado por Matt Smith. Ahí le dicen que él representa a todas las grandes cantantes de la ciudad y que él la puede ayudar. Entonces ella va, platica con él, bailan. Aquí lo que ocurre de hecho es que por lo menos al principio alternan la visión o al menos que nosotros veamos por un lado a Anya Taylor-Joy y por otro lado a Thomasin McKenzie. Entonces por momentos la vemos a ella, por momentos vemos a la otra y lo interesante es que van cambiando de a quién vemos a cada momento, por supuesto con los encuadres. Por un momento el encuadre sale de la protagonista y cuando regresa es la otra actriz, lo cual queda bastante bien y esto da lugar a que de hecho se dé una gran secuencia de baile entre Matt Smith, Anya Taylor-Joy y Thomasin McKenzie. Y es maravilloso porque justamente él baila con una y de pronto el encuadre se va para otro lado y resulta que es la otra. Van intercambiando entre actrices a cada momento con el encuadre y esto lo convierte en una coreografía maravillosa y preciosa de ver entre los tres actores y la cámara. Tan solo esa secuencia de baile hace que por lo menos el primer tercio de la película valga mucho la pena. Después la construcción del ambiente que van creando de misterio, de qué va a pasar con esta chica y todo eso, hace que el segundo tercio valga totalmente la pena y logran crear un ambiente de misterio y de suspenso maravilloso. Ya que el personaje de Anya Taylor-Joy pues comienza a involucrarse sentimentalmente con justamente el personaje de Matt Smith. De pronto se da cuenta de que en realidad él es un chulo, un padrote, por decirlo de alguna manera, y pues comienza a prostituirla en los clubes de Londres. Como por supuesto esto lo hace un poco, vemos la historia de abuso, ya que por supuesto él la manipula para que se enamore de él y él comienza a meterla poco a poco en temas de prostitución, hasta que de pronto ella está totalmente sumergida y es así como vemos que comienza a haber un enfrentamiento entre ellos y de pronto ocurre un terrible crimen que ahora la chica tendrá que resolver.
No revelo más para no spoilarles porque francamente creo que la película no es que tengas que ir a verla, pero definitivamente si no, si te acabaron los boletos para Dune o para alguna otra película y ves que está Last Night at Soho, vale la pena que la veas, por lo menos para no perder el boleto. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué no le doy como tanta calificación? Porque la realidad es que todo el ambiente también construido y todo el misterio también construido en los primeros 2 tercios de la película, al final se cae un poquito, el giro de tuerca es un poquito predecible y el enfrentamiento final, la verdad es que peca de muchos efectos visuales, pudo haber sido algo un poquito más violento, un poquito más físico, que le hubiera dado más emoción, pero pues metieron más este tema onírico del enfrentamiento final, que acaba siendo algo interesante, muy iconoclasta, pero que al final de cuentas le quita emoción a la parte final. Aún así vale bastante la pena, me gustó mucho Last Night at Soho, si puedes verla, si tienes la oportunidad de echarle un ojo, te lo recomiendo, te la vas a pasar muy bien, por lo menos las 2 horas y media que dura. Aunque la realidad es que esas 2 horas y media se dejan sentir, si hay un punto en el que se hace un poquito larga, pero al final te quedas con una buena experiencia. Pero bueno, eso es todo por el video de hoy. Ya sabes que esa es mi opinión, pero la tuya siempre es bienvenida aquí abajo en la cajita de los comentarios. También gracias por dejar tu like y compartir este video por todo el mundo. Gracias por suscribirte en el botón que está apareciendo en este momento en pantalla y por activar la campanita para más contenido como este. Subo video todo lunes y jueves a las 3 de la tarde. Por acá te dejo el video recomendado. Yo soy Raúl Torres. Esto es Cinología MX. Hasta pronto.